Saludos familia, bendiciones. Le habla su hermano y amigo Vladimir Stanley desde la ciudad de Panamá. Una vez más, muy contento con el Señor y con cada uno de ustedes por este nuevo video que vamos a estar compartiendo con todas estas personas que cada semana siempre están expectantes a lo nuevo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirlo con todos ustedes. Por favor, comparta este video con todas sus amistades y así podemos llegar mucho más efectivo a una comunidad mayor. No se vaya, que en breve regresamos. Bendiciones. Y ya estamos de vuelta. Muy bien, por favor, esté expectante a esto que vamos a compartir con usted, porque hoy vamos a tocar un punto muy sensitivo en la vida de todo cristiano y tiene que ver es con la conducta o la acción de pecar, de errar al blanco o equivocarse o tomar malas decisiones. Recuerde que la palabra de Dios dice que si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado o errar al blanco. Pero es importante porque precisamente hace unos días atrás estuve poniendo en la página principal del Facebook personal que saber estas verdades para mí han sido tan vitales que aún, dije, me han salvado hasta la vida. En muchas ocasiones aprender estos principios de fe me han salvado hasta la vida. Y claro, son principios que no sabía, pero alguien me los enseñó, alguien me virtió estas verdades que ahora, ya que están plasmadas en la palabra, las he tomado con responsabilidad y es por eso que ahora puedo compartir con usted la experiencia de haber conocido estas verdades y compartir con usted también los resultados cuando nosotros nos seguimos a la palabra de Dios. ¿Y de qué vengo a hablarle? Vengo a hablarle del Proverbios 28:13 que dice: el que encubre sus pecados o el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué tremenda lección de vida la que nos da el proverbista en esta ocasión. Y más cuando este tipo de pasaje o pensamiento de Dios podemos nosotros enseñarlo a nuestra congregación o podemos enseñarlo a personas que amamos antes de que cometan errores, antes que pequen o antes que caigan en la trampa del diablo, con el fin de que ellos puedan estar percibidos y puedan estar atentos a que estas situaciones en su momento, claro que sí, con la ayuda del Señor, podemos nosotros hasta evitarla. Y me llama la atención porque dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Y esto es importante, el saber de que todos nosotros vivimos en esta vida con el fin de ser prosperados en las cosas que hacemos. Esta palabra prosperidad la he usado muchísimo con el tema de finanzas, pero también prosperidad en su etimología correcta es ser ayudado en el camino. O sea, ser próspero es ser ayudado. Alguien que continuamente está siendo ayudado, esa persona es próspera. O sea, cuando Dios interviene en mi vida para ayudarme en algunas áreas de mi vida, eso se toma como prosperidad. O sea, ser ayudado en el camino. Teniendo ese principio, entonces dice que lo único que se interpone entre la manifestación de ser ayudado en el camino, o sea, de ser próspero, es cuando una persona se empeña en cubrir una condición, una falta o un pecado. Ahora, cualquiera de ustedes puede decir: sí, pastor, pero recuerde que por allá en Primera de Pedro 4:8 dice: ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y claro que sí, que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué amor es? No es el amor suyo, es el amor de Dios. Pero eso lo vamos a tocar
un poquito más adelante. Entonces, el proverbio dice que el que encubre su pecado no prosperará. Veamos lo siguiente, ¿qué significa la palabra encubrir? Porque ahí está la diferencia entre el proverbio 28:13 y entre primera de Pedro 4:8, que en ambos casos se menciona la palabra cubrir y lo otro es encubrir. Y vamos a ver la diferencia entre uno. ¿Qué significa encubre su pecado o encubre? En primer lugar, esta palabra encubrir significa ocultar una cosa impidiendo que se manifieste. Nota eso. ¿Qué es encubrir? Es ocultar una cosa, una verdad, una historia, impidiendo que se manifieste. O sea, que la persona está con el hecho pensado de que eso que él sabe, que si lo saca a la luz puede resolver muchas cosas de la vida de él o vida de otros, decide encubrirlo, decide ocultarlo. Y es ahí donde está el delito, porque si usted o yo encubrimos cosas, encubrimos acciones, encubrimos actitudes, ya sea nuestras o de otras personas, dice que eso es contado como pecado. Y por esa es la razón que no hay prosperidad. O sea, no existirá ayuda de ningún lugar. Y no es que Dios no quiera hacerlo, sino es que Satanás, ganando ventaja de esa falta de madurez, se mete en el asunto y te toma terreno de tal manera que se te forman problemas todavía mucho más complejos de los que tú imaginaste o pensaste antes de tomar la decisión de encubrir una situación. Así es que ahí vamos a ver la diferencia. El tema es que encubrir tiene que ver con impedir algo que salga a la luz, algo que yo sé que estuvo mal, algo que yo reconozco que no se manejó de la mejor forma, y por tener el miedo a lo que dirá alguien, a lo que va a pensar la comunidad o lo que pensaría un familiar, un esposo, un amigo, qué sé yo, lo que involucre aquello que se está encubriendo, decido o tomo la decisión de taparlo. Y a veces estas decisiones erradas se hacen inclusive con el hecho de que como tenemos un título o tenemos de pronto diríamos nosotros, una personalidad ya vendida en la sociedad, tenemos miedo de no afrontar dichas situaciones porque se nos puede venir abajo la fama o el carisma que hemos montado detrás de muchas cosas que posiblemente fueron buenas, pero se ha tomado la mala decisión de encubrir en una área y tienes temor de bajar tu rating o bajar tu estatus ante la sociedad. Lo importante es que a veces no podemos dejarnos llevar precisamente por pensamientos de qué dirá la gente si yo esbozo esto o digo esto. Lo importante es qué piensa Dios, porque al final nosotros es cierto que tenemos que rendirnos hacia las personas y tomar en cuenta pues la solicitud de mucha gente que puede demandar de nosotros una verdad, pero recuerda que detrás de esto usted es representante del Señor. Yo no me estoy dirigiendo a una comunidad de personas no creyentes, de personas que no son hijas de Dios, porque todos sabemos que ellos quizás no comprendan a cabalidad estos principios, pero me estoy refiriendo a personas que conocemos esta palabra, que hemos rendido nuestro corazón al Señor y que no podemos seguir con actitudes como esta, porque al final los perjudicados somos nosotros, es nuestra familia, es nuestra iglesia, es el lugar donde Dios nos ha puesto, porque sí afecta. ¿Qué significa encubrir? También es la crítica o es crítica que encubre una actitud relacionada. Encubrir también no solamente es tapar algo, ocultar algo, sino también cubrir algo a través de otras palabras que contradicen eso. Por ejemplo, digamos que yo tengo un caso de infidelidad y yo quiero pronunciar acerca de ese tema y en vez de irme por la línea correcta, que es decir, erré, fallé, me equivoqué, pido perdón, no lo hice bien a mi familia, a todo aquello que haya afectado esa toma de decisión equivocada, dirigirme hacia ellos y hacer restitución. Pero, ¿qué pasaría si yo lo que hago es contradecir eso y cubrir eso a través de otro tipo de palabras? Por ejemplo, palabras como esta: eso es falso, nadie me lo puede comprobar,
¿Usted tiene pruebas para hacerlo? Desafiando de tal manera a la gente que haya una confusión y tú tratando de desviar con esas palabras la realidad de nuestros actos. Eso también sería encubrir el pecado. Y al final del camino no vale ni el esfuerzo continuar con ese tipo de conductas, porque dice la Escritura que no seremos prosperados. Y recuerda, como lo dije al inicio, prosperidad no necesariamente tiene que ver con finanzas. Y claro que yo necesito finanzas para ensanchar el reino de Dios, pero tiene que ver es con ayuda. Yo voy a necesitar ayuda más adelante de parte de Dios, pero se me van a hacer vedadas por la actitud que yo he tomado de encubrir o de tapar una verdad, una situación, por miedo a no tomar secuelas o responsabilidad de la misma. Tengo un segundo punto aquí de lo que significa encubrir. Encubrir también significa contribuir a aquel que es responsable de un delito, que no sea descubierto o capturado, o que no se le encubra dicho delito. También encubrir tiene que ver con personas en sí mismo. Es como, por ejemplo, si vamos a decir, tengo un familiar que cometió un delito, vamos a ponerlo bien grave, mató a alguien, le quitó la vida a alguien, pero yo sé que esa persona lo hizo premeditadamente, lo hizo con malicia, con saña, no fue en defensa personal. Y yo a esa persona delante de la sociedad le doy refugio en mi casa y no la entrego ante la sociedad. Yo estoy encubriendo un crimen, soy parte de ese crimen, porque estoy encubriendo una persona. Y más si, por ejemplo, dentro de las investigaciones me llegan a mi casa y me preguntan, esa persona está aquí, le ha visitado, le ha llamado, y yo diga que no he tenido contacto con ella, que no he hablado con esa persona, estoy cayendo en encubrimiento, y eso es delito ante nuestra sociedad, ante un gran juicio será un delito, porque estamos sirviendo de obstrucción a una investigación policial. Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón ese joven cometió el delito pero en defensa personal? En una defensa que sabemos que no fue que lo hizo con saña o malicia, dictaminado como asesinato en sí mismo en primer grado, sino que fue en defensa personal. Pues en un momento dado yo puedo darle refugio a ese joven o a esa persona con el fin de entregarlo, con el fin de decirle, mira, vamos a buscar unos abogados, vamos a buscar gente que te represente, porque yo estoy convencido que tú no lo hiciste por maldad o por malicia, sino que fue un accidente o fue una situación X en la cual yo sé que no ha habido maldad. Y ustedes saben a qué me refiero. Claro, yo puedo después entregarlo. Ahí usted no está encubriendo, al contrario, usted está contribuyendo a que se resuelva un problema. Yo creo que queda claro lo que el verso está diciendo de acuerdo a lo que hemos visto, lo que significa encubrir. Por esa razón, el verso dice de la siguiente manera, Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no va a prosperar. Eso es tajante, no es negociable. Si alguien está encubriendo algo por temor, por miedo, por tantas cosas que pueden la gente proceder de esta forma, pues entonces dice que no vas a ser prosperado, ni aún en el problema vas a ser prosperado. Pero veamos la otra contraparte, si nosotros actuamos de la mejor forma, lo que va a ocurrir. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque el verso no solamente te deja colgado de un punto, sino que también te da la salida. Dice, mas el que los confiesa. ¿Y qué es confesar? Claro que ahí cabe ahora encubrir. Encubrir es alguien que quiere tapar algo que ya está hecho. Pero dice que confesar tiene que ver con aquel que en amor se cubre multitud de pecados, como lo dice en el verso que vamos a leer a continuación. Pero dice el que los confiesa. ¿Qué es el que lo confiesa? Es el que lo hizo. Y el que dice, ¿sabe algo? No me importa mi reputación, no importa lo que la gente piense de mí. Yo cometí un error, yo quiero enmendar eso. Bueno, dice la Escritura que ese tipo de actitud, ese tipo de conducta en cualquier persona, dice que entonces hallará misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es ayuda pronta de Dios. Es una ayuda inmediata de Dios. Es lo contrario a querer encubrir una falta, es lo contrario a querer encubrir un delito, es lo contrario a querer tapar algo
para que nadie lo sepa o encubrir una situación X. Así es que es mejor ser transparente delante de Dios y también transparente ante la sociedad o ante las personas que el Señor por su gracia nos ha dado para que seamos responsables con ellos y confesar y decir nuestras situaciones. Esto habla también de transparencia. Una mujer y un hombre que son transparentes difícilmente le darán lugar al diablo. Una persona o una mujer o un hombre o una iglesia que es transparente, será difícil que las tinieblas le ganen ventaja. Y eso sería el primer punto de lo mucho que quiero hablarle en este día. ¡Wow! Y qué bendición es todo este tema que hemos estado desarrollando solo en un versículo bíblico. Sin embargo, quiero leerte lo que dice Salmo 84:11. Veamos lo que dice el Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias, Señor. Dice, gracia y gloria dará Jehová y no quitará el bien a los que andan en integridad. Mire, querido, y este verso sí que es contundente. Dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Y la palabra integridad tiene que ver es con ser de una sola pieza. Y la pieza a la cual los hijos de Dios ahora hemos sido formados es, diría yo de esta forma, es como una pieza divina. Nosotros no tenemos piezas humanistas, aunque yo soy un humano que, por decirlo de esa manera, que vivo dentro de un cuerpo, pero realmente mis principios y valores no necesariamente son humanistas. Mis principios y valores son espirituales, son bíblicos, son del reino de Dios y están por encima aún de estos principios de valores humanos, que de hecho pues la plataforma para las cosas buenas que el hombre natural de la cual actúa debe ser el principio espiritual, deben ser el principio divino de reino, el cual ahora nosotros, los hijos de Dios, pertenecemos. Entonces esto nos lleva al punto pues de realmente desarrollar la idea de que si queremos que el bien siempre esté manifestándose en nosotros, pues es importante vivir bajo esos principios de integridad, no importa lo que se pueda perder en el proceso. A veces hay muchas cosas de las cuales nosotros le hemos tomado valor y a la hora de poner estas cosas que se pueden perder versus nuestra integridad, el ser humano toma la mala decisión de torcer su integridad y de tomar malas decisiones para no perder aquello que posiblemente le ha costado a él mucho, sin darse cuenta que quien ha sido el contribuyente de todas esas cosas es Dios. Por eso es importante que en primer lugar usted pueda saber qué lo está dirigiendo a usted. Si a usted lo dirige sus principios naturales o personales, si lo dirige su propio egocentrismo o su propia egolatría, o usted se siente satisfecho del gran imperio que ha logrado, que ahora hasta tiene temor a perder su reputación y es capaz, por defender estas cosas, hasta de vender o torcer su integridad. Pues yo tengo que decirle que si usted y yo mantenemos nuestra integridad, la Escritura es clara en decir que el bien nunca se apartará de nosotros. Que siempre, por más difícil y más compleja que sea una situación, la integridad divina de un hombre de Dios, que la esboza en los momentos más difíciles de este mundo natural, y usted pone por encima esa integridad de Dios, le da garantía a usted de que le va a ir bien en el resto del camino. ¿Y qué importa si se pierden cosas en el proceso por causa de esa integridad? Yo he perdido cosas, yo he perdido amistades, he perdido hasta familias, he perdido objetos, he perdido cosas de valores por mantenerme firme en una integridad divina, precisamente por no violar mis principios de integridad. Y muchas veces pensamos que estas cosas cuando se pierden no van a ser recuperables. Y le voy a decir algo, si usted ha perdido algo por causa de su integridad en el Señor, o sea que ha decidido tener que separarse, dejar ir algo por causa de su integridad, yo le voy a decir algo, usted no ha perdido nada, porque en el proceso, en el tiempo, esa misma integridad
que usted sabe que es a principios y valores de reino, le van a ayudar a posicionarse en recibir hasta 2 y 3 veces aquello que en alguna ocasión usted renunció, o usted dejó, o usted se separó, ¿ve? O le quitaron precisamente por mantenerse íntegro en algo. Así es que dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días. ¿A quiénes? A los que somos íntegros de una sola pieza. Y en este día yo quisiera pues dejarle con estas 2 cosas importantes, estos 2 versículos, que el que cubre su pecado no prosperará, pero el que se aparta y los confiesa, dice allá, hallará misericordia. Claro que hay amor de Dios detrás de todo eso, de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos dijo, que el amor cubre multitud de pecados. Y esos pecados que se cubren, que el amor cubre, son aquellos pecados confesados, aquellos pecados que nosotros nos hemos arrepentido, que no estamos encubriéndolo, sino que el mismo amor, por causa de nuestra restitución, de nuestro deseo de resolver la situación, porque fallamos, nos equivocamos, erramos, pecamos, pues nos arrepentimos, y es ahí donde el amor de Dios viene sobre nosotros a traernos paz y tranquilidad. Y el segundo punto es que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Por favor, querido, vivamos bajo estos principios siempre, y que no nos dobleguemos ni aún en amenazas de Satanás en querer quitarnos cosas, que se pierda todo, menos tu integridad delante de Dios, que se vaya todo o que se separe todo de ti, pero menos esa seguridad de vivir para Dios por encima de todas las cosas que este mundo nos puede ofrecer. Vivir para Dios vale todo el esfuerzo, y es por eso que en este día quiero dejarte este video y estos consejos que sé que van a ser de mucha bendición para todos ustedes. Y bien, hemos llegado al final de este video, confiando en el Señor que todo el contenido haya sido de mucha bendición para todos ustedes. Se despide su hermano y amigo Vladimir Stanley, que les dice hasta la próxima. Paz y gracia del Señor Jesucristo sea en abundante riqueza sobre todos ustedes. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima.